Hay cosas que me gustaría eh, compartir previamente, pero ya que este es el fin de esta reunión de los martes, es netamente lo que es el alma, y ya que la mayoría de los presentes tiene ciertas bases y nociones de lo que hemos estado aprendiendo gracias a los profesores que han estado entrando, ¿no? Los oficiales. Me gustaría compartir lo que en mi entendimiento es un principio importante para poder entender cómo hacer esta comunicación o este reconocimiento del alma, ¿no? Como parte de nosotros y que somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, algo básico que debemos entender desde mi punto de vista para poder comprender estas enseñanzas o estas reuniones es la comunicación del alma, ¿no? Sabemos que el alma son plasmas, ¿no? Son plasmas que tienen un lado donde dan y otro donde reciben, ¿no? Tienen campos. Ahora, hemos aprendido que como una regla general, el plasma mayor siempre da al menor, ¿no? Quiere decir que, y bueno, aunque en este caso sería el plasma mayor y el plasma más débil, por decirlo así, este plasma con respecto a otro, que puede ser más grande no en dimensión, sino en fuerza, en capacidad de dar, o sea, el dibujo es relativo, puede ser que este sea el más fuerte y adquiera la posición de débil, ¿no? Por decirlo así. Entonces, un plasma puede ser débil o una prioridad de fuerza magnética, es decir, da, dependiendo en relación con qué, ¿no? Ahora, si entendemos que un plasma siempre está en constante comunicación con otros plasmas del ambiente y de la creación. De hecho, para entenderlo un poco antes esto, el señor Queche dijo de que el alma es el común denominador en la creación, ¿no? Entonces, ¿qué es el común denominador? En la escuela siempre hemos estudiado el común denominador, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos fracciones, por ejemplo, acá teníamos diferentes fracciones y cuando todos tenían el mismo denominador de abajo, se decía que era el común denominador, ¿no? Que eran las fracciones, pero de común denominador. Por ejemplo, si tenemos aquí perdón, si tenemos un pastel, por ejemplo, ¿no? Y queremos repartirlo, por ejemplo acá, perdón, tenemos ocho pedazos y cada sería uno sobre una tajada que es el común denominador, ¿no? Si puedo acá tengo dos, quiere decir que tengo dos tajadas. Entonces, independientemente de esta parte de aquí, el común denominador es lo que todos llevan. Entonces, el alma en la creación es el común denominador. Quiere decir que independientemente de su fuerza, todos la tenemos. Independientemente del físico, puedes tener un animalito, una planta, todas guardan este común denominador, ¿no? Que es el alma. Lo que también nos lleva a entender que el alma no está en la dimensión física, por lo tanto no tiene una posición. Quiere decir que forma parte de esta torta, por decirlo así en el ejemplo, que aunque acá pueda verse como separado, en realidad forma una totalidad, una unión, perdón, una sola unión, ¿no? O perdón, una unidad, que es como por decir el alma que tiene cada parte de ella, que la conforman a su vez, está en en cada parte de la creación o en cada creación. Entonces, ese es un punto primero, ¿no? Junto con el otro. Entonces, el común denominador de nosotros es el alma. Entonces, volviendo al ejemplo,
tenemos plasmas distintos, y cada alma siempre está en constante comunicación independientemente de que nosotros lo queramos o no. Siempre va a guardar relación con otras almas, que en su va a tener una comunicación con todas. Pero a su vez, esta alma siempre va a también recibir de constantemente de todas partes, ¿no? ¿Eso qué nos da a entender? Que el plasma, una de las propiedades que tiene, como tal vez en alguna oportunidad compartí con ustedes, si lo recuerdan, es el dinamismo, ¿no? Siempre está en constante dinamismo, un plasma no es estático. Siempre está dando y recibiendo y eso no para, ¿no? Independientemente que nosotros queramos o no, como digo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente se está alimentando un plasma. Y como tal, el plasma va a ir creciendo, va a ir aumentando esta plasma, esta alma. Y conforme va aumentando, va creciendo, va adquiriendo una posición distinta y trayendo un cambio a las demás entidades o plasmas menores que se relacionan o dependen de ella, ¿no? Entonces, esta constante comunicación y constante alimentación ocurre incluso en la Tierra, ¿no? La Tierra siempre se está alimentando del Sol, pero también de otros lugares, ¿no? De otros soles, de otras estrellas, así como el Sol también se está alimentando constantemente. Así también nuestra galaxia, las galaxias, también en su núcleo se están alimentando, ¿no? Entonces, siempre hay una constante comunicación con el alma. Cuando nos referimos a la materia física, por ejemplo, y entendemos que la mayor parte de la energía más alta en la creación de la fisicalidad también tiene la fuerza del alma, entonces, si es que nosotros creamos campos de energía de la misma fuerza del material físico y lo alimentamos, vamos a observar un cambio en su posición atómica, lo que conocemos como transmutación del elemento. Y así como podemos transmutar el elemento, hay un principio básico o una enseñanza que está en los libros, incluso que Keche le llama el decaimiento del neutrón, ¿no? Le dicen decaimiento, pero en realidad es que si pensamos este plasma que he dibujado como un neutrón, este neutrón o este plasma, mejor, veámoslo como plasma, está en constante alimentación y recibe constante alimentación, ¿no? Él sigue dando, pero también sigue recibiendo. Entonces llega un punto en el que se ha alimentado tanto que los campos que mantienen esta unidad se vuelven inestables, por decirlo así, y provoca una separación, ¿no? En lo que conocemos como este núcleo central sale y el resto forma, o sea, los campos que han quedado en una mini sopa de campos, por decirlo así, queda y se forma lo que conocemos como el protón y el electrón, ¿no? Y a este proceso le llaman el decaimiento de protón. Entonces no es que el neutrón decida de dividirse por sí solo, sino es que ha llegado a recibir tantos campos magnéticos que ha hecho que su estructura se vuelva inestable y, por decirlo así, inestable, y se divida en lo que conocemos como el decaimiento del neutrón. Entonces, esta propiedad de la alimentación constante también ocurre en el alma del hombre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el alma, y el alma del hombre también está en constante alimentación. Por ejemplo, lo que comemos, si nuestra alimentación
que necesitamos para estar en un óptimo estado es el 100%. Este 100% de lo que comemos solamente proviene del 20%. El otro 80%, como ya lo hemos explicado varias veces este proceso, viene del universo, que es la misma energía, pero en una dimensión más alta, ¿no? Es como por decir, es la misma energía, pero que ha sido, que proviene de otra fuente, ¿no? Ahora, esta alimentación que ocurre, bueno, alimenta al nivel de campo más alto que es que necesita el hombre, que está al nivel de la emoción, al nivel del alma, y así es como se mantiene, ¿no? Sin embargo, nosotros, o bajo ese entendimiento de que el, el hombre, ¿no?, tiene un alma y que está en constante comunicación con otras almas, así lo quiera o no, el señor Queche mencionó algo de que nosotros somos pacíficos, ¿no? Gente pacífica que ha decidido la paz, y por eso este conocimiento es compartido para aquellas personas que hayan aceptado este principio, no como un punto de debilidad, sino como un entendimiento de lo que esto encierra, ¿no? Pero ¿cuál, por decirlo así, es nuestra arma de un hombre de paz, ¿no? O cuál es eh, arma suena tiene una connotación negativa, pero para entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el poder que que tenemos en este nuevo entendimiento de entender cómo es el principio de la creación? Es que nosotros podemos dar de esta energía a esta persona, así independientemente de esta persona lo acepte o no lo acepte, su alma siempre está en comunicación. Y es que acá hay un detalle que seguramente vendrá a su mente, ya que algo de esto se habló hace un momento, que hay almas que de repente no quieren recibir, ¿no? Y eso es verdad, pero no es el alma el que no quiere recibir, es en la comunicación con el alma de la fisicalidad, en la interacción que guarda el alma de la fisicalidad y como consecuencia la manifestación de la fisicalidad. Entonces es aquí donde el hombre pone barreras o pone filtros y que rechaza esa energía que usted le puede estar dando, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que esta persona, que su alma no siga recibiendo, por más de que ella no quiera aceptarlo, porque está recibiendo de la energía más alta del alma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el, en una explicación, el señor Queche explicó de que nuestra alma, al estar en comunicación con el alma de nuestra fisicalidad, siempre el alma de la fisicalidad está mandando emociones, él las recibe y él les da una respuesta a esa emoción, el alma del hombre en respuesta al alma de la fisicalidad, ¿no? Pero la posición del alma es como es como un hombre que está haciendo equilibrio, ¿no? En una cuerda floja, dicen. Quiere decir que las emociones que el hombre siente o decide tener, ya sea por sus pensamientos, acciones y sentimientos, mandan una respuesta que obliga al alma a cambiar este punto de interacción, y es como si recibiera cada emoción, cada acción del hombre, es como si fuera un golpe a la cuerda del hombre, de esto que sería el alma, ¿no? Entonces, disculpen, está ladrando mi perro. Entonces, cada emoción que recibe el alma, por decirlo así, tiene un juego ahí, que se equilibra de tal manera para dar apoyo y mantener la unión o
la comunicación con el alma de la fisicalidad y así mantener la fisicalidad. A veces ocurre que se presentan emociones que el alma no puede sostener con la fisicalidad y que se pierde la comunicación con la fisicalidad. Entonces el alma de la fisicalidad regresa y parte en lo que conocemos como la muerte, ¿no? Porque no pudo en este equilibrio mantenerlo por la emoción o las acciones de la fisicalidad y la consecuencia emoción que tenía su alma de la fisicalidad, ¿no? Entonces son estos filtros, esta división que hizo que el alma no pudiera seguir brindando, o mejor dicho, la fisicalidad no pueda permitirse seguir recibiendo los campos magnéticos del alma. Volviendo aquí al ejemplo, ¿no? O sea, el alma, refiriéndonos al alma del hombre, siempre está en constante alimentación. Como ejemplo podemos poner el ejemplo de un padre que ama a su hijo, ¿no? Y que está en una situación difícil. Por ejemplo, con las madres es más lógico que se dé este caso, ya que eh, la madre tiene una conexión, ya que lo siente como parte de ya que ha salido de su vientre, es un amor más intenso que tal vez pueda sentir o entender el padre, ¿no? Entonces, la madre por lo general tiene una conexión de más unión con su hijo, ¿no? Imagínense de que una madre tiene que sufrir, por ejemplo, que su hijo, que haya tenido problemas, ¿no?, de entendimiento con su hijo y que haya tenido que partir, ¿no?, por X motivos. Y que está en una situación difícil, por ejemplo, ¿no? Pero ella ya no puede ver por él, porque está lejos y ha decidido irse, ¿no? Entonces, como padre, puede reconocer que la decisión que tal vez está tomando su hijo no es la mejor, pero que tiene que entender y respetarlo, ¿no? Entonces su hijo se va y vive su vida o sus días, ¿no? Pero la madre nunca va a dejar de pensar en su hijo, independientemente de su religión, de su credo, ¿no? De su forma que entiende la espiritualidad y lo que esto es, ella va a pedir por su hijo, ella va a conectarse con esta totalidad de la que es una parte, este común denominador forma parte, y depende de su entendimiento y conocimiento, incluso sin ningún entendimiento, lo que llamamos ignorancia, este conocimiento, este deseo bien innato en la creación, va a pedir por su hijo, ya sea en lo que llamamos oración, o de algún modo siempre va a estar deseando que le ocurra lo mejor ante cualquier presentimiento, incluso va a sentir una emoción como parte de su inercia, de su fisicalidad también ha sido tomada de la madre, va a sentir la emoción incluso cuando su hijo pueda estar pasando algún problema, y ese momento es donde más energía le va a mandar, acompañado de su angustia probablemente, pero es donde más energía va a mandar. Y ese joven o ese adulto o ese niño que está ahí, por ejemplo, a punto de tener una asociación o una acción que lo lleve a tener una experiencia negativa, va a sentir inconscientemente o algo, o recordará algo y que dirá, o que lo hará cambiar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ha recibido tanto que es como poner un grano de arroz sobre el peso de su alma. Y cada plegaria, cada deseo de la madre ha sido como ponerle algo sobre el alma del hijo, y entonces ha ido creciendo el alma del hijo, a tal punto que el alma ha llegado a un nivel donde entiende y comprende las cosas que de repente, que los consejos de la madre no era porque quería quitarle una restricción, sino porque quería evitar situaciones, y va a sentir de repente el peligro con las personas que está, o algo que son innumerables experiencias que la gente que ha pasado por esto puede contar, ¿no? Pero va a sentir esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Independientemente de que si
el hijo haya querido no recibir esta energía, la ha recibido, y ha sido un peso tanto que su alma de la fisicalidad ha tenido que sentir esto y realizar un cambio. Ahora tal vez usted ya va viendo para dónde va este ejemplo. Entonces, sabemos que nosotros tenemos la capacidad, a través del común denominador que llamamos alma, de dar campos magnéticos que dan, ¿no? No que reciben, sino que dan. Y para entenderlo incluso mejor, vamos a ver lo que ocurre, eh, por ejemplo, en el caso de la formación estrella, ¿no? Que seguramente muchos ya lo entienden de sobra, ¿no? ¿Por qué en una formación de estrella del aminoácido el hidrógeno va en la parte superior? ¿Alguien lo ha entendido? Seguro que sí, ¿no? Pero vamos a ver. Tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Perdón. Entonces, como sabemos, la mayor fuerza gravitacional de estos plasmas es el oxígeno. Tiene un mayor campo gravitacional. Tiene 8 neutrones. Tiene un mayor campo gravitacional. Este tiene 7. Este tiene 6. Entonces, este tiene un mayor campo gravitacional, menor campo gravitacional, y este solo tiene 1, menor campo gravitacional. Sin embargo, el más fuerte es el que da a los demás. Entonces acá de repente usted habrá visto en el proceso de su entendimiento como un buscador de conocimiento una pequeña contradicción. Tal vez no es el momento de repente explicar esto a fondo, pero lo haré muy simple, o trataré de hacerlo simple, ¿no? El mayor siempre da al menor, ¿no? O sea que pero este es mayor en fuerza gravitacional. En fuerza magnética, el hidrógeno es el mayor de todos los elementos, de hecho. Por eso que cuando explicaba sobre el hidrógeno, el señor Goethe dio a entender algo sobre el creador y el alma. ¿Será que es el creador la fuente de magnética y por lo tanto menor o nada gravitacionalidad? ¿No? Por eso que el alma es magnética, porque da. Entonces, si, por ejemplo, para que sea mejor entendido, imagínese que este es un imán y ve las limaduras de hierro, ¿no? En un experimento casero. Usted va a ver estos arcos de la limadura de hierro forman, ¿verdad? Pero entre estos campos hay un espacio, y aunque no coincidan con las limaduras de hierro, hay una comunicación ahí. Esta línea invisible que no hemos prestado mucha atención es el campo, por decirlo, magnético, en el nuevo entendimiento de lo que entendemos magnético y gravitacionalidad, del centro del núcleo del imán, ¿no? Y esto es una parte en la que usted puede meditar y pensar después, por ejemplo, el principio de por qué dos imanes se pegan y se rechazan dependiendo de sus polos, pero cuando tiene una placa de metal al frente, independientemente de qué polo haga, va a tener atracción, ¿no? Entonces, hay distintos campos que salen del imán. Uno que está relacionado con la inercia y otro que está relacionado con el centro de su dimensión y energía más alta. Ahora, aquí, visto desde el punto de vista de energía, el mayor es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el que les va a dar a todos en su mayor fuerza, porque esta es su mayor fuerza del hidrógeno. El oxígeno, carbono, nitrógeno, estos plasmas le van a dar en su mayor fuerza al hidrógeno. ¿Y cuál es su mayor fuerza del oxígeno?
su gravitacionalidad, es decir, como este le va a dar al hidrógeno, le va a dar, todos le van a dar al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se ubica en la parte porque es el más magnético de los cuatro. Y siempre el más magnético se posiciona en el centro. Por ejemplo, ¿ha visto el Stonehenge? ¿No? Seguramente recuerda haber visto el Stonehenge, que son unas posiciones de piedras, algo así. Bueno, no soy tan buen dibujante, al menos, espero que se entienda. Seguro sabe a qué me refiero. Es una posición de piedras que dicen que servía como base para las naves en el antiguo. Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Son como unos arcos, de hecho, que forman. El señor Keche una vez explicó que esto, si entendían el funcionamiento del alma del hombre, esto era como viajaban en el espacio, o antiguamente utilizaban para viajar. No necesitaban una nave en la superficie. ¿Qué hacían? Que ponían, por ejemplo, un grupo de personas, 4 personas o 5 personas, y se ubicaban en cada punto, y a la persona que tenía el alma más magnética, la ponían en el centro. Entonces, estas personas de acá ejercían un campo gravitacional y este les daba en su mayor fuerza el reconocimiento que está en conexión con otras órdenes de fuerza, ¿no? Del alma, que forma parte. Entonces, esta persona adquiere la posición magnética, es el alma más modesta, más humilde, el que da más, ¿sí? No en el punto económico ni nada material, ¿no? El que da más de su alma. Y estos se ubican en una posición más gravitacional, por decirlo así. Entonces, esto hacía de que generara un flujo, un campo, un dinamismo, con el cual generaba un gran toroide, por decirlo así, de plasma, que si todas estas personas pensaban en el lugar de destino que querían llegar, ¿no? Imagínense cualquier planeta X o Zeus, entonces él se posicionaba en una posición magnética y creaba el flujo y todos ellos viajaban, ¿no? Porque entendieron el dinamismo, se posicionaron en una posición gravitacional y él en una posición magnética. Y esto ocurre también en el núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una persona que es más magnética, que siempre está dando, pero ¿da en qué sentido? Muchas otras personas, de repente, miembros de su familia, requieren más atención, son un alma más gravitacional, ¿no? Como los artistas, ¿no? Pero no es que sea algo malo, ¿no? Precisamente, por ejemplo, todos requerimos atención, hasta el que se ubica en posición magnética, va a encontrar que es gravitacional o va a querer intercambiar de posición con otra entidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se casan 2 personas, hay veces en la que en diferentes situaciones el hombre adquiere una posición magnética y la mujer gravitacional, y otras veces en la que es lo contrario, que el hombre adquiere una posición gravitacional y fuerza y la otra es magnética, ¿no? Y de hecho ese es el complemento hermoso que se forma en la unión, ¿no? Pero el entender esto, ¿no? No quiere decir que el hombre siempre va a ser magnético, es su alma, tenemos la misma alma todos y la misma capacidad, ¿no? Entonces, siempre hay un alma que es más magnética, que lo ideal es que sean los padres, ¿no? O un padre, ¿no? Al menos. Pero esa es la posición. Otro punto de verlo o que me viene a la mente, mm, bueno, se me acaba de ir. Entonces, esta comunicación que hay entre, allá, la fuerza gravitación, por ejemplo, ¿no? Hemos entendido nosotros que el hombre tiene alma de la física, tiene su alma,
y el alma de la fisicalidad, ¿no? Con el cual está en constante comunicación. El alma de la fisicalidad que en interacción con la inercia del vientre de la madre, en su estado ha generado la fisicalidad, la cual tiene una conexión con cada célula que forma nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, esta energía de la alma de la fisicalidad que está ubicada por acá tiene una conexión estrecha con el corazón, que no es que adquiere una posición simbólica, por decirlo así, ya que acá hay como si fuera un reactor entre el pulmón y el corazón, y los dos pulmones y el corazón, donde hay una comunicación que, por decirlo así, replica o es la misma conexión con el alma de la fisicalidad. Pero es lo que a la atención que quiero llegar es que hay una comunicación entre el alma de la fisicalidad y el alma. A través de la emoción, a través de la sangre, comunica la emoción y el alma la entiende y le manda esos campos, como vimos del equilibrista, para que pueda ser equilibrada y reciba y se alimente de la emoción que da del alma, ¿no? Entonces, quien toma aquí el punto más gravitacional es el alma de la fisicalidad. Es el alma de la fisicalidad que, por decirlo de alguna manera, da el deseo, y es el alma del hombre el que cumple el deseo, porque es el magnético. Entonces, el alma de la fisicalidad pide, por decirlo así, y el alma del hombre le da, porque siempre está dando, es el amante, ¿no? Cuando uno está enamorado y se siente en la posición más fuerte, disfruta siendo el amante, no está viendo si es que va a recibir algo a cambio, sino es un disfrute, ¿no? Es disfrutar del dar, ¿no? Entonces las personas que entienden esto se ubican en un entendimiento de que encuentran el disfrute de dar, ¿no? Pero bueno, eso podríamos desarrollarlo con más profundidad, pero vamos a, por el fin de esta explicación, vamos a seguir, ¿no? Entonces, entendemos entonces que hay la gravitacionalidad del alma de la fisicalidad y el magnetismo, del alma del hombre. Y esto algo similar ocurre, ahora que se me viene a la mente otro ejemplo, y que de hecho hay algunas diferencias tal vez en lo que usted va a ver a continuación de algunas explicaciones que hay de otras personas, ligeras, ¿no? Pero es lo que explica el señor Queche y que pone al ingreso de algunas workshops, ¿no? Sobre la creación del alma. Cuando ocurre la fecundación, por ejemplo, entre los cigotos, ¿no? El espermatozoide y el óvulo, ocurre la fecundación y entonces empieza a haber una mitosis o una división celular, ¿no? Y cada etapa tiene su nombre, donde cada vez hay más células. Pero algo curioso ocurre en el día 14, ¿no? Es donde, bueno, tal vez en otra oportunidad desmenucemos más esto al nivel de la fisicalidad, pero el día 14 es donde alcanza el nivel para que se forme el alma. Quiere decir que antes de esto solamente es una reunión de células, un conjunto de células, ¿no? Como cualquier parte del cuerpo. Pero a partir de la segunda semana es que empieza la creación, por decirlo así, o una división donde se empieza a formar ya lo que será la fisicalidad, ¿no? O perdón, el cuerpo, el feto, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista de plasma, esto que ocurre acá y que hermosamente, de una manera muy, eh, de- digámoslo, especial, lo dijo el señor Queche, cómo se forman las almas, ¿no? Pero veámoslo como una reunión, un conjunto de células. Cada célula tiene su alma también, ¿no? En una menor dimensión de fuerza, pero en su mayor fuerza la forma su alma. Entonces, el conjunto de todas estas células que están formando una unidad, ¿no? Lo mismo que pasa con un tejido, un sistema, como
tuve la oportunidad de compartir con ustedes la última vez que hablé. Entre todas, llegan, en cada replicación celular aumenta un alma y una fuerza. Cuando esta colección de alma llegan a un determinado nivel de fuerza, se vuelven semejantes o compatibles con niveles de fuerza que vienen del centro del universo. Entonces ahí es cuando el señor Keshe explica que son rayos magnéticos que vienen del centro del universo y que dan origen a la formación del alma del hombre, la cual llega como resultado de la colección de estas almas que se juntaron a través de la división celular para que en determinado momento de la gestación se vuelva compatible y traiga los rayos, así como la alimentación, recuerden el 20 y el 80, bueno, acá no vamos a hablar de proporcionalidades, pero se vuelve a la fuerza del nivel del centro que atrae los campos del rayo del hombre, ¿no? Del creador, que viene del centro del universo. Y forma el alma del hombre. Y todas estas células con las que participaron, por decir así, para llegar al nivel de la creación del alma del hombre, es lo que conocemos en su colección como el alma de la fisicalidad, que en su posterior desarrollo dará origen al cuerpo humano y el alma se mantendrá ahí. Entonces, tal vez, bueno, entonces, esta alma, como vemos aquí, todas estas se juntaron para alcanzar un cierto nivel que se volvió compatible con una fuerza mayor. Ahora, si es que lo vemos, si es que entendemos como todo lo que es micro es macro, entonces voy a repetir un ejemplo que puse en mi última presentación. Es que si tenemos aquí el alma del hombre, y acá el alma de la fisicalidad, y sabemos de que el alma de la fisicalidad está representado por cada una de las células que forman el alma de las células que forman todo nuestro cuerpo, donde a su vez en el cuerpo del hombre hay ciertos niveles, ya que el que controla la mayor fuerza de la emoción es el cerebro. El cerebro ha creado otras subestaciones como si fueran mini cerebros en el cuerpo, lo que llamamos ganglios, o glándulas, perdón, también, sí, glándulas, que son tejidos blancos, similar al cerebro, que controlan diversas operaciones locales de menor importancia, por decirlo así, importancia, ¿no? Pero todo es importante, de forma local, pero que a la misma vez forma parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, no me estoy yendo un poco del tema, pero entonces el alma de la fisicalidad es el conjunto de todas las células. Ahora imagínese que yo, usted o cualquiera es una célula que está formando cualquier parte del cuerpo, ¿no? Imagina que yo soy una del pie que está acá abajo. Ahora, todas las almas en conjunto sabemos que están formando esta alma de la fisicalidad. Entonces, aunque tenemos el mismo común denominador, formamos parte de un alma de la fisicalidad. Y siguiendo este ejemplo, nuestra fisicalidad es tomada de nuestro planeta, la cual también es tomada del planeta del sistema solar, y el sistema solar de la galaxia, y de la galaxia, bueno, así hasta llegar al universo. Entonces, ¿será acaso, y esto no lo afirmo, lo dejo como una teoría, como usted como buscador de reconocimiento, que el alma del hombre representa al alma del creador y el alma de la fisicalidad está representado tal vez por lo que últimamente estamos entendiendo lo que es Mitra? Y que esta alma de la fisicalidad, por decir así, representa a todo lo que toda la manifestación física en el universo, de tal manera que cada parte de la creación en diverso nivel de fuerza forma parte de una fuerza llamada alma física, la cual ha sido dada del creador y a la cual nosotros también tenemos acceso
por decirlo así, a través o en reconocimiento de esta alma de la fisicalidad, al igual que una célula del cuerpo puede llegar al alma del hombre, pero que reconociendo que ha sido o es parte del alma de la fisicalidad. Eso es algo para que lo puedan meditar, pero volviendo al punto de lo que hacemos estos días, y quería decir eso, lo que acabo de explicar antes de llegar a esto, es que, ¿qué es lo que, el papel del Consejo Universal y el Consejo de la Tierra, ¿no? Esto, visto desde un punto de vista, es lo que representa al alma del hombre y al alma de la fisicalidad. ¿Qué quiere decir? Que recuerda los casos de las células que tenían un punto más gravitacional y que todas, y al igual que en la formación de estrella del aminoácido o esto que vimos del Stonehenge, el alma más magnética se posicionaba en el medio. Entonces, la Consejo Universal, desde mi punto de entendimiento, claro está, todo lo que hablo es de mi punto de entendimiento, pero netamente es basado en lo que he aprendido del señor Queche, ¿no? Si es que yo añadiría algo de mi razonamiento, también lo diría, ¿no? Pero hasta ahora estoy basándome en lo que he entendido directamente de lo que explicaba el señor Queche. Entonces, esto representan la conexión con la física, con la totalidad de la Tierra, de la emoción de la Tierra, y que el Consejo Universal son los intermediarios, por decirlo así, con esta alma de un nivel superior, como si fueran las glándulas o como si fueran las, parte de algo mayor. Entonces, ese es el dinamismo que surge. Ahora, imagínense que nosotros todos estamos, estamos dando colectivamente a través de nuestra alma, de la física, a través de nuestra alma. Entonces, imaginemos que estas almas son parte del Consejo Universal, lo que se entiende, ¿no? Pero también hay que entender que el Consejo Universal no es simplemente alguien que es aprobado por la fundación netamente, ¿no? O sea, obviamente sí, pero lo que quiero decir es que es la persona quien está en la posición de servicio más y que todos lo sienten y que cuando usted escucha o ve el trabajo de esa persona siente y no tiene ni siquiera que discutir o poner una objeción ante la posición de este grupo de personas porque se evidencia su capacidad magnética de dar, ¿no? Entonces, en este reconocimiento, usted se suma a los deseos de su alma porque sabe que esta persona tiene una conexión, una mayor sensibilidad y puede ayudar a que se manifieste el deseo colectivo. Entonces, sí, el señor Queche mencionó de que tenemos, por ejemplo, acá, imagínense las naves alrededor del planeta. Entonces, estos juegan un papel magnético donde todas estas se comunican, pero también se comunican con el centro de la Tierra, lo cual crea una protección, un campo de protección. Pero las naves es la misma funcionamiento de nosotros. Entonces, es así como entiendo que es la formación del Consejo Universal, que es como una postura entre el alma, una representación, por decirlo así, entre la comunicación que ocurre entre el alma y el alma de la fisicalidad, ¿no? A través de la conexión con el Creador. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos conectar o cómo nosotros podíamos hacer nuestro deseo para sumar a esta alma e incluso hacerlo personalmente, que es el fin, creo que, de estas reuniones, ¿no? Independientemente, claro que con lo que se ha explicado ya se entiende el poder de que sea colectivamente y a la misma hora, ¿no? Ya hemos visto, tal vez con los ejemplos anteriores, una idea. Pero, ¿cómo ocurre esto, no?
Nosotros, imaginemos que, bueno, sabemos que nosotros tenemos el alma, ¿no? Que este es el cuerpo del hombre, y este sería, entonces el centro sería el alma, luego vendría el alma de la fisicalidad, y luego la fisicalidad, ¿no? La manifestación de la fisicalidad, ¿no? Y encuentra una similitud con los reactores dinámicos de los que Keche ha hecho, ¿no? Pero esto es lo mismo que el cerebro, ¿no? En el centro del cerebro, o en una posición simbólica, se encuentra el alma, ese vacío de campos, que es el alma del hombre, y luego esa fuerza que se va a todos los lados, hay una parte que no es sólida, que está en un estado medio líquido en el cuerpo, y que conforme se va alejando ya se pone más sólida, ¿no? Lo que es la masa gris que se conoce del cerebro, pero en la parte más central no es tan sólida, ¿no? Entonces, esto es lo que representa en la creación el alma de la fisicalidad y la fisicalidad, ¿no? Que seguramente después en otro momento lo analizaremos más profundidad si usted lo desea, o tal vez ya lo ha entendido con las anteriores intervenciones de los otros maestros, ¿no? Ahora, ese mismo dibujo, veámoslo así, como tres partes de una, que como que hemos separado cada nivel, ¿no? Entonces, esto es el alma del hombre, este es el alma de la fisicalidad, y esta es la fisicalidad del hombre. Como ya sabemos, siempre hay una comunicación, ¿no? Entre todos, una constante comunicación entre todos. En el dibujo anterior se puede entender mejor. Ahora, hay en esa división, por ejemplo, que había hecho en el dibujo anterior, este es el centro, este sería la frontera entre esta parte que se empieza a manifestar la fisicalidad, la parte física del cerebro. Perdón. Entonces hay una comunicación entre estos dos, entre el alma de la fisicalidad y el alma del hombre, que crea un campo que con la inercia o los campos del exterior dan manifestación a la fisicalidad, ¿no? Eso es lo que ya sabemos. Ese es el principio de la totalidad, ¿no? Del entendimiento de la totalidad. Ahora, pero qué es lo que sucede, o al punto donde quiero llevar la atención con este ejemplo, es a los niveles del, del plasma de estas fuerzas? El nivel de los pensamientos, y esto es algo que basado en las enseñanzas he podido entender, claro, es mi punto personal, los pensamientos son, al igual que las emociones y que los campos que salen de un plasma, lo conocemos con paquetes, ¿no? PIMTICs, dice el libro, que son paquetes, grupos de campos magnéticos o de rayos que viajan, campos magnéticos que viajan juntos, ¿no? Entonces, los pensamientos, al igual que la inercia de la fisicalidad, y si usted en este momento no entiende muy bien lo que es la inercia o no lo recuerda muy bien, es como por decir, la inercia son los campos magnéticos gravitacionales que emite la fisicalidad en interacción con su núcleo, ¿no? Quiere decir que el magnetismo del imán tiene
bueno, lo que se entiende actualmente como magnetismo, pero ahora con el nuevo entendimiento sería los campos Magra del imán, es la inercia, ¿no? Esas líneas ley que están en la Tierra, esos campos magnéticos que viajan en la Tierra, sería la inercia de la Tierra, ¿no? Si nosotros usamos la vibración o la intención de nuestras células, el señor Queche dijo de que esa elevación del cuerpo sobre la Tierra, lo que conocemos como levitación, es el uso de la inercia del cuerpo a través de la respiración y otros ejercicios que logran la separación, ¿no? Es utilizando la inercia. Entonces, la inercia son los campos magnéticos gravitacionales, pero de la menor fuerza del plasma en la creación, que en este caso sería la fisicalidad, ¿ya? Entonces, habiendo aclarado o repasado este punto, habiendo repasado ese punto, entonces, estos campos magnéticos plasmáticos que vienen del nivel de la fisicalidad, está muy ligado a lo que entendemos desde mi punto de vista, como les repito, a los pensamientos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando lo entendemos, que los pensamientos están a un nivel más bajo y puede estar como inercia en el aire, usted puede ser sensible también a estos paquetes de energía que están en la fuerza o en el nivel de los pensamientos. Es por eso que a veces usted puede pensar cosas que otra persona está pensando y no necesariamente a usted le vino esos pensamientos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esta fisicalidad o somos físicos en estado físico? Cuando el señor Keshe empezaba a hablar hace casi 10 años atrás, decía que es porque de nuestra formación, nuestra atención está en este nivel de campo, en la manifestación física de la fisicalidad, ¿no? Entonces, como está nuestra atención en el nivel, nos manifestamos físicamente y en este nivel bueno, estamos físicamente en el nivel de la fisicalidad porque nuestra atención está ahí. Pero no quiere decir que hayamos perdido conexión o que no tengamos estos dos niveles, como empecé explicando la última vez que compartí con ustedes, lo asemejé esto a las bandas del sonido que puede captar el oído, ¿no? Como que si estos fueran los bajos, estos los medios y estos los agudos, pero todos son parte de una misma canción o un mismo espectro que da la música, ¿no? En este caso, si nuestra atención se centra en escuchar los bajos, tal vez dejaremos de lado estos dos niveles, ¿no? Ahora, la diferencia o lo que impide que nosotros tengamos conciencia de estos es los filtros, las capas que hemos colocado acá para limitar esta conexión entre nuestra fisicalidad y nuestra alma de la fisicalidad y el alma del hombre. Estos filtros son los que limitan entonces la forma como recibimos estos campos, ¿no? Estos filtros tienen que ver con la manifestación de la fisicalidad y también hay otros filtros que nosotros ponemos por acá que tienen otro nivel de fuerza, ¿no? Que también hacemos que nos alejemos, por decirlo así, de nuestra alma, ¿no? O que no la reconozcamos. Entonces, acá viene lo que en mi entendimiento es del ego, ¿no? El ego no es, desde mi entendimiento basado en las enseñanzas de la Fundación Queche que comparte el señor Queche he llegado a la conclusión que es como si fuera el alma, o perdón, la novia de la fisicalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, está presente sola cuando nuestra atención está en este nivel de la fisicalidad, porque en este nivel de la fisicalidad experimentamos que somos distintos. Vemos diferencia cuando vemos a nuestros semejantes, a nuestros amigos, familiares, vemos que tenemos diferencias, ¿no?
Si nuestra atención estuviera aquí, que es el camino que queremos llegar, o por lo menos aquí, en el camino acá, empezaríamos a ver a los demás, no por su fisicalidad, sino viendo que al igual como usted está en el nivel del alma, sabe que su alma ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, independientemente de las acciones, formas de pensar o errores de las personas que usted puede considerar hasta como tóxicos, esas personas usted no los va a ver desde ese nivel porque lo va a ver y va a reconocer que también llevan ese común denominador y por lo tanto son parte de usted. Entonces, en ese punto, el ego ya no tiene peso porque su conciencia ha cruzado la línea de la fisicalidad y ha reconocido o ha amalgamado, incorporado o reconocido, ¿no?, la presencia de estos niveles del cual usted es y forma parte como un plasma. Entonces, en los pensamientos se encuentran por acá, pero a este nivel que encontramos las emociones. Entonces, perdón, un momento. Entonces, las emociones están por aquí. Las emociones son los que, al igual que aquí hay una relación, están en el nivel del alma, de la fisicalidad de las emociones. Entonces, las emociones son los que nos alejan o nos separan de nuestra fisicalidad, y ese es el juego, de hecho. Usted quiere posicionarse más cerca del alma, más alejado del alma, experimente cuando siente el amor, dónde se encuentra, ¿no? El amor es el campo magnético gravitacional o la fuerza más próxima al alma, ¿no? Pues por eso que todos lo entendemos como el mejor vínculo de unión que existe, ¿no? El amor. Entonces, las emociones, los pensamientos. Ahora, esto, debido a los filtros que podemos tener acá, no necesariamente siempre va a estar en concordancia nuestra emoción con los pensamientos. En este pensamiento podemos crear que somos muy magnéticos, que siempre estamos dando, pero por nuestra emoción, que es el alma, que no puede negarse, y si se comunica o alguien que está en el nivel del alma tal vez lo escucha, va a entender que, o sea, va a poder ver cuál es su emoción real y no más allá de lo que usted puede pensar, y viceversa, ¿no? Entonces, los pensamientos es por eso que mucha gente dice, no, yo quiero seguir vivo, yo quiero vivir, no quiero morir, pero eso es lo que piensa, pero su emoción, su alma, piensa y necesita otra cosa, o se ha creado eso para ubicarse en la posición que quiere, que de repente es más gravitacionalidad. De repente necesita esa gravitacionalidad, entonces yo pienso que soy magnético, que doy, pero en realidad tengo una gran necesidad de tomar y por eso quiero adquirir una posición en el nivel de pensamiento para que aquellas personas que están en el nivel de pensamiento vean esto y no vean lo que en realidad es el deseo de mi alma, que es una posición gravitacionalidad, que mi emoción quiere tomar aparentemente en una disposición de dar. Entonces, este conocimiento llega también para liberarnos del abuso, no más abuso de aquellas personas que han entendido estas reacciones a través del pensamiento y podamos entender con el conocimiento cuál es, ver más allá de lo que está en este nivel, ¿no? En el nivel más bajo, sino a través del alma del hombre. Es por eso que cuando ya muy pronto, cuando ya tengamos la posibilidad de llegar a este nivel, cuando alguien entre y tenga la intención de robar, no va a poder hacerlo porque inmediatamente todos voltearán y sentirán su emoción y su deseo. ¿Cuál es su verdadero deseo? Entonces todos van a estar alertas en sentido porque su atención no está en los movimientos de su mano ni la expresión de su voz, sino en lo que acompaña a las palabras. Y esa es la emoción. Esa es la emoción que no necesita palabras. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo nosotros podemos colaborar con el deseo que tenemos ahora, ¿no? Este ejemplo que está acá lo podemos, si gustan, desglosarlo en otro momento, porque
Hay mucho que tiene que ver aquí con el amor y el temor y los filtros, y que es un tema muy interesante para conversarlo. Pero centrándonos al punto de hoy martes, es entonces cómo poder generar o cómo debemos pensar o cómo debemos mandar estos campos, ¿no?, a nuestro propósito. Entonces, por eso que el señor Queche dijo, ¿no?, con el anterior dibujo que borré, es piensa bien, ¿no?, o haz el bien, piensa el bien y siente, o piensa bien, siente bien y hace el bien, ¿no? Porque todo, como está en comunicación, de lo que usted alimente su fisicalidad, también alimentará su alma. Si sus pensamientos, digámoslo así, son pensamientos divisorios, por decirlo así, como la violencia, agresividad, o simplemente no es que usted sea una persona agresiva, ¿no?, pero si de repente está en un lugar donde está esa inercia, ese campo en el ambiente, o tal vez está escuchando un programa o viendo un programa donde hay escenas, donde hay violencia, y uno crea tal vez que, o se permite pensar estas situaciones, ¿no? Se permite pensar esto. Este pensamiento crea un campo que por la ciencia comprobado está que altera o cambia la química en el cerebro, que trae una consecuencia a su estado físico, al igual que el estrés a través del cortisol que se genera por el temor, pero también da una alimentación a la emoción del alma de la fisicalidad. Con lo cual, si usted estaba aquí en una emoción de amor, lo va a jalar a otra emoción, y lo cual va a obligar a que el alma también dé más para poder, como el equilibrista, sostenerlo. Este es un juego que todos nosotros jugamos a diario desde que tenemos uso de razón, pero hasta hoy siempre hemos considerado de que no somos, que somos, por decirlo así, víctimas de las circunstancias, aunque suene un poco difícil entenderlo, pero es consecuencia del reconocimiento de esta interacción de los campos, ¿no? Pero junto con este entendimiento y darnos cuenta de que no somos víctimas, podemos darnos cuenta de cómo hackear o tomar el control de esta situación, porque este conocimiento ya ha sido dado y personas que abusan o que estén en el poder lo saben. Es por eso que tratan de alguna manera dividir o hacer, en primer lugar, que esto sea como un mito, pero saben a través de la historia. Hay un dicho famoso que dice divide y reinarás, ¿no? Y es que la división ha causado los mayores problemas de la humanidad, y a través del entendimiento de esto, el hombre ha querido abusar de su hermano, de su semejante, y es por eso que por el poder ha abusado de este conocimiento, porque no es la primera vez, según el señor Queche, que se da este conocimiento a la tierra. Entonces, saben que poniéndote o creando campos de pensamientos, así sea mediante actos no reales, sabe que va a tener un impacto en tus pensamientos. También va a tener un impacto en tu alma, ¿no? La división que ocurre aquí es como, por ejemplo, en primer lugar, nos dividimos por países, ¿no? Entonces ya crea cierta rivalidad por países, ¿no? Luego nos ponen idea de por ciudades, ¿no? Y hay una cierta rivalidad entre qué ciudad es mejor que otra dentro de su propio país. Luego por distritos o localidades. Y luego nos quieren o nos han hecho dividir entre los vecinos. ¿Cómo? Poniéndonos la idea a través de un aparato que tenemos en nuestros hogares. Imaginemos, ¿no? Existe una ola de robos que está aumentando. Entonces la gente ve a su vecino y dice, ¿no será mi vecino uno que esté robando? Por si acaso voy a echar cerrojo a mi puerta. Entonces ya empiezan a crear esa división con pensamientos que crean temor. Entonces
El temor es el mayor medio de división, no solamente entre la tierra, sus países, en ciudades, sino entre nosotros, incluso a nivel personal. Pero, por ejemplo, nos han hecho dividirnos por grupos, por gente que piensa distinto, creyendo cada uno que tiene la razón, por decirlo así. Pero el máximo logro de dividirnos es, porque si, en cierta forma, si te divides un grupo, entre todos hay una unión, ¿no es cierto? Y mientras haya unión, la unión hace la fuerza, que es lo contrario al divide y reinarás. Entonces, como el propósito es reinar y la división llega al máximo, entonces nos han enseñado, o hay un máximo divisor que usa, que es el ego. Entonces, el ego mal entendido es un punto para, ya no, para esto que es un grupo, incluso crear divisiones dentro del grupo. Entonces, si alguien que entiende esto quiere crear una división de grupo, va a resaltar o llevar su atención hacia el punto de vista de individualidad que viene a través del ego y va a crear división. Es porque es por el mal enfoque o mal reconocimiento de lo que es el ego. Pero el ego de por sí no es malo porque es una consecuencia que viene como la fisicalidad, pero como ya hemos visto, es por la mala comunicación que hay entre el alma y el alma de la fisicalidad que perdemos el control, porque no nos damos cuenta que el ego es una herramienta, sino el ego es algo que nos controla. Entonces, esa es la división que a través del ego nos han dividido como personas, pero hay una división más que hay y que viene con el temor. Porque el temor crea una separación entre la comunicación del alma. Entonces, la máxima, por decirlo así, fuerza de división es el temor, que es contrario a lo que es el amor. Entonces, el amor no es necesariamente el odio, es su contrario, es el temor, porque cuando una persona teme, se vuelve odia, se vuelve violento, agresivo, pues es porque es una respuesta al temor. Y el temor es lo contrario al amor. Entonces, si es que el amor nos acerca al alma, que es magnética, pues el temor nos separa y crea división, como hemos visto, no solamente a nivel de la tierra, sino a nivel incluso de nuestra propia alma. Y para nadie es sorpresa que estamos atravesando momentos en el que el temor es la mejor herramienta que tienen para crear una división. Pero este conocimiento ha sido expuesto para que no haya más abusos, no más abusos. Entonces usted sabe que es un creador porque ha sido creado a imagen y semejanza del creador, tiene ese común denominador y ha aprendido que el alma de la fisicalidad en unión, en conjunción con el alma en un medio determinado manifiesta la fisicalidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted entiende eso, entonces va a ser muy cuidadoso de hoy en adelante con lo que piensa, porque sabe que va a tener un impacto con lo que siente. Es como que uno tiene una relación con su pareja, pero permite que otras ideas alteren esa unión y da paso a pensamientos que cuando la ve a su pareja ya la unión ya no es sincera porque hay pensamientos que han modificado su emoción. Y del 100% de amor que le daba antes, ahora le da el 50% porque por si acaso no vaya a ser que tengan razón estos que me han dicho y me guardo un poco de mi amor. Entonces, y esto ya crea división y un futuro fracaso en la relación. Entonces, los pensamientos interfieren al nivel de la emoción y la acción es como una ayuda para que se manifieste lo que la emoción siente. Es por eso que simplemente con esto nos da una idea mayor de la importancia de entender la totalidad. Entonces, volviendo al punto principal, si acá tenemos un deseo que es como por ejemplo esta situación de dar apoyo a los líderes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros pedimos, ¿no? Pero
pedimos al alma y el alma da, ¿no? Ahora, ¿será necesario pedir o es que el alma ya sabe lo que nosotros necesitamos? Entonces, ¿podemos pedir o podemos decir que nuestra alma dé? Eso depende del nivel de confianza que cada uno tenga, ¿no? Porque, y estamos en ese camino, a recobrar la confianza de que, por decir, cuando imaginemos que un padre, ¿no? Y su hijo va a hacer una negociación representando a su papá, que es dueño de tierras y es productor, y cuando viene su hijo es como dice, sí, acepto el contrato, ¿no? Pero si le falta confianza o el padre de repente le ha dicho no, todavía, o él mismo se pone una limitación, entonces va a decir, bueno, voy a consultarlo a ver si es que puedo, ¿no? Entonces, el reconocimiento de repente que por pensamiento, emoción y acción estamos en el camino del reconocimiento de la unión con nuestra alma, entonces eso va a redundar en confianza. Pero de momento usamos los campos del GANS para poder eliminar estos filtros que nos impiden llegar a esa confianza y que a través de los pensamientos y las cosas que vemos, porque recordemos que la vista es la ventana del alma, alimentamos y hemos alimentado de tal manera que hemos creado una división acá y por lo tanto una manifestación de la fisicalidad limitante, como enfermedades y cosas así. Entonces, si es que nosotros, digámoslo así, bueno, entonces, ¿cómo usamos esto en el sentido correcto? Bueno, usamos nuestros pensamientos, al igual que la madre, cuando pensaba en el hijo, la madre no pensaba constantemente que imaginando una escena trágica donde el hijo está sufriendo, ¿no? Pedía para que su hijo esté bien, no le falte nada, y lo imaginaba estando bien a pesar de la distancia, lo imaginaba en un estado óptimo. O cuando usted pide por la recuperación de un familiar, ¿no? No pide imaginando lo peor, usted lo imagina ya bien, lo imagina, y esa emoción, ese amor, volviendo al ejemplo de la madre, usted se imagina abrazándolo y dándole ese amor a su hijo, ese amor sincero. Usted siente, usted piensa, usted siente el amor que le está dando en ese momento a su hijo, aunque no esté presente a su lado. Y ese amor, ese sentimiento, ese pensamiento, pensando lo mejor, sintiendo lo mejor, es lo que comunica a su hijo. Nosotros, ¿qué pensamiento debemos tener respecto a las negociaciones que se están sucediendo en este momento? Bueno, una idea podría ser imaginar que esto se está solucionando o ya se solucionó en nuestra mente de la mejor manera y lo vivimos. Y ese pensamiento crea una emoción como si estuviéramos viviendo esa realidad, aunque abramos los ojos y nuestra fisicalidad nos diga que no, pero lo hemos pensado de tal manera que es real, así como cuando usted ve una novela sabe que no mataron al protagonista, pero usted derrama lágrimas y para usted llora como si hubiera muerto, aunque sabe que no ha muerto, ¿no? Está jugando con su pensamiento y provocando una emoción que hasta hoy ignorábamos, o bueno, hasta que usted lo comprenda, ignorábamos de que somos los creadores de esta realidad. Entonces, nuestro pensamiento que esté en la solución de esta situación mundial en la que vivimos. De que, ahora, esto trae como consecuencia el cambio. O perdón, generamos una emoción que generan campos de emociones que se comunica con el alma y que esta alma se eleva y se conecta con otras almas que están en el mismo deseo y pensamiento. Y por ser un deseo de justicia, así como en el día 14, así como de la gestación, o así como el alma de o como en la copa de las réplicas, generamos por nuestra emoción la manifestación de esa realidad que queremos traer. Es simplemente entender el proceso de la creación a través de las almas, ¿no? Entonces, otro ejemplo podría ser, imagínase a la persona que tal vez usted sienta que en su país hay que elevar su alma, ¿no? Que probablemente
por sus decisiones y actos usted ya lo vea un poco como la maldad, ¿no? Representada por el hombre, y puede ser que sea cierto, ¿no? Pero si es que tiene un alma, como lo hemos estudiado, y usted lo ve como si fuera a su hijo, o ese sentimiento que usted tiene, que por el cual jamás haría lo que esa persona está yendo, lo manifiesta o lo siente como que esta persona va a recibir, va a sentir el, ese grano de arroz sobre su alma, que lo va a obligar a determinado momento por el peso de su alma, como el equilibrista, a encontrar una nueva posición, o de lo contrario, caerá. Entonces cada uno de nosotros pone como un grano de arroz, y esto es lo que explicaba en la última, si es que no me equivoco, workshop, señor Kechi, donde cada uno de nosotros va a dar de su fuerza más alta, que es el alma, y va a poner sobre el alma de esta persona para que esté obligada, por decirlo así, por su alma a generar el cambio, y si no, pues perderá el alma. Y es por eso que como buscadores de conocimiento, con el entendimiento de la creación, nos volvemos poderosos en la unión del entendimiento, en primer lugar en el entendimiento, y en el segundo en la unión del propósito común, que es paz. Cuando el propósito es correcto, este mensaje es escuchado por otras almas, y cada una da de su alma, independientemente que usted no lo conozca. No necesita llamarlo y decirle, ora por mí o pide por mí, porque usted está recibiendo ya la conexión a través de los que están a través del nivel del alma. Entonces, si usted imagina que esa persona o transmite toda esa emoción que de su alma, de su fisicalidad, mandó a través de los pensamientos, si quiere tener una ayuda contra esa persona que está causando eso, y pide, ya sea pide o decreta que da, dependiendo su entendimiento y su posición de modestia principalmente, eh, es que dirige esos campos, y esos campos llegarán hacia esa persona, no importa la distancia, no importa el lugar, llegarán hacia esas personas y y llegará y generará como un peso. Ahora imagínense que esto lo hacen muchas personas en el mismo tiempo. Hoy en día no se puede juntos, pero unidos por el pensamiento y la intención del alma, esto generará un cambio mucho, mucho más rápido. Ahora se ha pedido de que eleven el alma de los negociadores para que puedan entender, para que puedan llegar a esa conexión con su alma, para que puedan transmitir esa misma emoción hacia las personas con las que se está negociando. Entonces, el punto es que como cada uno lo entienda, pero es ubicarnos en la posición que damos en totalidad, como si fuera su hijo al que está pidiendo, ¿no? Porque incluso el amor es como el alma del verdadero médico, ¿no? El alma del médico es, del verdadero médico es como el alma de una madre, ¿no? Que a pesar de que está cansado y ha trabajado todo el día, si escucha a su hijo llorar en la habitación del siguiente, se levantará y irá a atender. Ese es el alma de un dador, ¿no? Entonces, usted se convierte, no necesita, y a veces adquiere una postura que cuando camina en las calles, siente y ve y se convierte en una posición magnética. Es un servicio magnético, un servicio que viene del creador. Se está poniendo, eh, digámoslo así, es un trabajador junto con el propósito mayor de las almas. Pero eso viene con el entendimiento de la separación y la posición actual en la que nos encontramos. Entonces, no importa el lugar de la tierra en el que estemos, siempre podemos, si es que somos más, llegaremos a un punto donde, al igual que en el embrión junte, bueno, no específicamente aquí en la Tierra, ¿no? O sea, puede ser aquí,
O sea, la posición es lo de menos, me refiero a que colectivamente se crea la protección, ¿no? Para la Tierra por el deseo común, es como funciona la creación, es como funciona, es la comunicación entre un punto de vista gravitatoria con respecto al Creador, por nuestro deseo, es respondido, porque el Creador es magnético. Entonces, yo pienso que estamos en proceso colectivamente en la Tierra de entender esta comunicación, ¿no? Si cuando lleguemos al punto en que las almas, por decirlo así, maduran a través de la modestia y llegan al alma, y su deseo es sincero, entonces podremos llegar tal vez a lo que, a ver la manifestación del alma, la fisicalidad de toda la creación, tal vez a lo que se llama mitra, ¿no? Pero es en la posición en la que usted se decida ubicarse, ¿no? Entonces, ahora tenemos una oportunidad de dar de nuestra alma a un propósito, que es algo que siempre hacemos, pero lo hacíamos de una manera inconsciente, ¿no? A medida que entendemos más, sabemos más y nos volvimos más conscientes de las cosas y menos víctima de la situación, ¿no? Digamos que, o al menos reconocemos que podemos hacer algo para poder modificar esta realidad, ¿no? Bueno, tal vez hay algunas cosas que quería transmitir y no he podido, y otras que he podido transmitir, pero de momento eso es lo que quería compartir con ustedes. Tal vez en otra oportunidad podamos conversar más y claro, si es que ustedes están de acuerdo, ¿no? Y también decir que esto, aunque me he basado en lo que he aprendido del señor Queche, es mi entendimiento, ¿no? Y creo que todos estamos en la posición de escuchar y de ver cuánto de ello le encontramos sentido y cómo puede inspirarnos a seguir aprendiendo más de la totalidad del Creador, ¿no? Bueno, eso era todo, Lili. Ay, Muchas gracias. muchísimas gracias, Manuel.